Perdón. Como les dijo ella, vamos a iniciar una serie de charla. Básicamente la idea que tuve yo tras el diseño de esta charla y por consiguiente las que le siguen es brindarles a ustedes información sobre temas que pueden ser muy frecuentes de consultas de pacientes que pueden llegar a un lugar de trabajo como el de ustedes, a una macrobiótica, porque son las enfermedades más comúnmente observadas en la población costarricense y de hecho en la población mundial. Decidimos iniciar con el tema de inflamación porque la inflamación es casi que la antesala a muchas de las enfermedades que vamos a estar tratando a lo largo de las próximas semanas, como son la diabetes, como es la hipertensión, el síndrome metabólico, el sobrepeso y la obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se decide iniciar con este tema que es como muy general para ya luego empezar a enfocarnos en lo más específico. Entonces, como les dije, hoy vamos a arrancar con el tema de inflamación. La inflamación la arrancamos desde el punto de vista de qué es la inflamación, qué tipos de inflamación existen, algunas de sus causas y bueno, al tener la profesión que tengo no puedo obviar hablar de una alimentación que nos vaya a ayudar, ¿verdad? Porque siempre es muy importante que la persona sea tratada de una forma integral, no solamente una pastillita, no solamente una prescripción de ejercicio, no solamente esto, sino es una persona que tiene muchas aristas, entonces la alimentación en conjunto con una apropiada suplementación pues puede ser muy beneficioso en temas como por ejemplo la inflamación. Vamos a hablar un poquitito sobre los aspectos clave de una dieta mediterránea, una guía rápida de esta dieta y pues obviamente cerramos el tema en general ya con la suplementación de la línea de productos que puede beneficiar y el por qué, pero siempre desde un punto de vista científico. Entonces ustedes van a ver que al final les voy a dejar todas las referencias científicas que yo utilicé para la elaboración de esta charla, por si alguien gusta buscar la información y leer un poquitito más. Y también puedo proveerles mi correo electrónico por si alguien queda con dudas extra, pues que tengan completa libertad de poder contactarme para, pues para aclarar dudas. Yo estoy más que a su disposición. Entonces ya iniciando, ¿qué es la inflamación? Bueno, la inflamación viene siendo un término muy difuso, muy confuso. Es un término que incluso ha sido sobreutilizado en varios ámbitos de la salud y en la medicina. Básicamente, se le puede dar, a pesar de que tiene un significado concreto, casi que decir un significado diccionario, pues cada persona va a darle un significado distinto, depende de la persona y de su contexto clínico. No es lo mismo Natalia con un proceso inflamatorio que alguno de ustedes con un proceso inflamatorio porque cada quien tiene un contexto distinto. En sí, un escrito que se publicó en el estado de California, en los Estados Unidos, en el año 2022, me gustó mucho cómo le da o menciona el origen de la palabra inflamación desde el latín inflamare, que se relaciona mucho con lo que es encender o quemar algo. Y es que básicamente se utiliza esta referencia con llamas, con fuego, porque el proceso en sí habla de que el propósito clave de la inflamación es como una forma preventiva, encenderse en contra de un gran número de potenciales amenazas a mis tejidos o a mi organismo, pero luego de la misma forma espontáneamente se apaga una vez que ya ese peligro haya sido neutralizado. Generalmente cuando o toxinas que tal vez ingerí en algún alimento o bacterias que por algún lado pude haberlo adquirido, incluso toxinas químicas, accidentes, cortaduras, quemaduras, caídas, todo esto puede llegar, de hecho llega a generar una respuesta inflamatoria en el organismo. Esta respuesta inflamatoria va a ser mayoritariamente una respuesta del sistema inmune y que el cuerpo produce sustancias inflamatorias. Sustancias inflamatorias que se pueden presentar de dos tipos, como una inflamación aguda
o como una inflamación sistémica crónica. La inflamación aguda, eh, una clínica en Cleveland, la Cleveland Clinic, de hecho, la define como cuando hay un daño directo al tejido o al organismo. Digamos que me quemé, que me corté, que agarré un virus, una bacteria, lo que sea. Este daño tiene la capacidad de hacer que en mi cuerpo se generen estas sustancias que van a generar un estado inflamatorio. Estas sustancias se pueden llamar citoquinas, que son de las más comunes, también interleucinas, pueden ser prostaglandinas de tipo inflamatorio, etc. Es fácil de identificar. Ustedes lo ven, digamos que yo me corto, me quemo, mi piel se va a ver enrojecida alrededor, mi piel va a estar muy sensible, va a tener dolor, el área lesionada se va a sentir caliente, incluso no nos vayamos a una cortadura, vámonos a una torcedura de algo. Se me va a inflamar, se va a poner caliente, se va a poner muy sensible. Eso todos son mecanismos de defensa del cuerpo. La inflamación es un mecanismo de defensa. Se inflama para que esté inmóvil, para no moverlo, para que la sanación se dé. Se ve rojo y se ve inflamado porque el cuerpo hace vasodilatación, o sea, dilata las venas y arterias alrededor del área dañada para que haya mayor flujo de sangre con nutrientes y con anticuerpos y con lo que se necesite para que ese daño se resuelva rápido. El dolor es para que yo no lo esté tocando, para que yo lo cuide, porque me duele tanto que no lo voy a mover, no lo voy a tocar, no lo voy a andar golpeando. Entonces, todos estos son mecanismos de defensa. Si vemos, esto es muy compatible con la vida, es muy necesario. Si yo me lastimo, necesito recuperarme, entonces es un proceso muy necesario. Por otro lado, está la inflamación sistémica crónica. ¿Qué es lo que pasa con la inflamación sistémica crónica? Es el segundo tipo de inflamación que existe. Aquí no hay presencia de riesgos externos, o sea, no me golpeé, no me corté, no hay virus, no hay bacterias. Simplemente el organismo, el cuerpo se mantiene constantemente en una producción de células inflamatorias todos los días. Esto puede deberse a diversos factores, factores sociales, factores psicológicos como el estrés, ambientales. Ahorita vamos a ver un poquitito más de los factores que generan que una inflamación aguda se pueda convertir en una inflamación sistémica crónica. Y de hecho, la Cleveland Clinic menciona que los síntomas son mucho más difíciles de identificar que los de una inflamación aguda, porque aquí ya no tengo el bracito rojo o inflamado, sino que aquí tengo un dolor abdominal pues muy generalizado, o me pueden doler mis articulaciones, o puedo tener brotes en la piel o aftas bucales, las conocemos como postemitas. Son muchos otros síntomas que no son tan puntuales como para decir estoy inflamado, simplemente no estoy bien. Entonces son más difíciles de identificar. Si bien, que era lo que les estaba mencionando ahora, periodos intermitentes de inflamación son muy relevantes para la supervivencia de los seres humanos, periodos extensos de inflamación, que sería el otro lado de la moneda, puede generar apariciones de enfermedades que van a causarnos invalidez y nos puede llevar hasta la muerte. De hecho, se considera que la inflamación sistémica crónica es considerada como la causa más significativa de muerte a nivel mundial y como dice ahí, recauda más del 50% de las muertes que están relacionadas a enfermedades crónicas no transmisibles, que para aquellos que no sepan que son enfermedades crónicas no transmisibles, para que vayamos entrando dentro de este concepto que lo vamos a arrastrar durante las semanas, son enfermedades como la diabetes mellitus, generalmente la tipo 2, como la hipertensión, enfermedad cardiovascular, como enfermedades renales, etcétera, etcétera. Todas estas son enfermedades que no se contagian, pero que me van a llegar a dejar en estado de invalidez e incluso me pueden llevar hasta la muerte. Bueno, ya había algunos ejemplos, pero aquí hay una lista más extensa de enfermedades que están estrechamente relacionadas a un estado crónico y extenso de inflamación sistémica crónica en las personas. La enfermedad cardiovascular
de todo tipo, isquemia, infartos, anginas de pecho, etcétera, e incluso la hipertensión arterial cuenta dentro de este grupo. Diferentes tipos de cáncer son debidos a problemas inflamatorios, diabetes mellitus, mayoritariamente la tipo 2, aunque no se descarta la diabetes gestacional ni la diabetes juvenil. Enfermedad renal crónica, que es ya cuando podemos entrar desde estadio 1 a 4 de enfermedad renal, que ya nuestros riñones dejan de funcionar apropiadamente, ya dejamos de filtrar apropiadamente sustancias, empezamos a acumular toxinas en nuestro organismo, no estamos excretando apropiadamente sustancias de nuestro cuerpo. La famosa enfermedad de hígado graso no alcohólico, o como todo el mundo la conoce, que es el hígado graso, que bien es sabido que es la antesala a un posible caso de cirrosis no alcohólica. Personas que han vivido con inflamación sistémica durante muchos años y con hígado graso, que no hayan ni siquiera probado una gota de alcohol, pueden incluso llegar a fallecer de cirrosis por tener esta enfermedad de hígado graso no alcohólico. También desórdenes inmunitarios, cualquier enfermedad que sea de origen autoinmunitario, como la tiroiditis de Hashimoto, el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, la colitis linfocitaria, etc. Desórdenes neurodegenerativos como el Alzheimer, la demencia, los derrames, el mismo Parkinson. También la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en este caso puntual sería la bronquitis y el enfisema. El dolor crónico generalizado, incluso aquí podemos encasillar también a la fibromialgia, todo lo que es un dolor de cuerpo generalizado, y enfermedades inflamatorias del colon, como por ejemplo la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa de nuestro pasa la inflamación sistémica crónica. Hay muchas causas, pero dentro de las más estudiadas están estas 5 que les presento aquí. La primera sería disbiosis y la hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, aquí, bueno, ustedes que ven personas con problemas digestivos muy seguido, me imagino, en las macrobióticas, ustedes han oído mucho sobre la microbiota intestinal. Sabemos que en nuestro intestino se albergan billones de bacterias que tienen un papel fundamental en la salud de las personas. Más adelante hablaremos puntualmente de la microbiota, vamos a tocar todo un tema sobre este maravilloso, ahora considerado órgano, porque ya es considerado un órgano en nosotros, y todos sus beneficios y las mejores formas de cuidarlo. Pero cuando hay un desequilibrio en ese ecosistema que vive en nuestro intestino, esos desequilibrios pueden generar muchos problemas de salud, dentro de ellos la generación de inflamación, de procesos inflamatorios en el cuerpo. Otras cosas que puede causar, otra de las cosas graves que puede causar una disbiosis es la permeabilidad y la hiperpermeabilidad intestinal. Nosotros en el intestino tenemos células que se llaman enterocitos. Imaginémonos los enterocitos como columnas. Son células como, imagínense rectángulos, uno junto al otro. Dentro de cada unión de esas células existen lo que se llaman uniones estrechas. Esas uniones estrechas son casi que herméticas. Solamente por estímulo de un receptor frente a un nutriente o una sustancia que está lista para pasar, esa unión estrecha se abre, se deja entrar la sustancia y se vuelve a cerrar. Y por ahí no pasa nada más. ¿Qué es lo que pasa? Que una disbiosis y un proceso inflamatorio en el intestino de larga duración va a generar que esas uniones estrechas se abran. Entonces ahora no tenemos un intestino hermético que solo deja pasar nutrientes y sustancias beneficiosas para el cuerpo, sino que tenemos como un colador. Todas esas uniones, o la mayoría, están abiertas y pueden penetrar cualquier cantidad de cosas. Pueden entrar toxinas, recordemos que nuestro intestino no se maneja solo nutrientes, sino que también es pues una de las formas de nuestro cuerpo de liberar toxinas del cuerpo, entonces muchas de esas toxinas vuelven a caer dentro del torrente sanguíneo. Tenemos también moléculas
de nutrientes mal digeridas o parcialmente digeridas, muy grandes aún, que pueden pasar por ahí. Tenemos bacterias de las que viven en nuestro intestino, pasan por ahí también, metabolitos de estas bacterias también pasan por ahí. Entonces veamos que pasa mucha cosa, pasan muchas cosas que no deberían estar pasando al torrente sanguíneo. Y hay que entender que el 70% de mi sistema inmune se encuentra en esta zona, en la zona entre el intestino y la sangre. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa, porque estamos metiendo cosas del exterior a la sangre. Entonces, al estar pasando un montón de sustancias nocivas, ese sistema inmune se vuelve loquito, empieza a estar activado, es como una alarma que cada rato se activa, entonces sigue ese proceso de producción de sustancias inflamatorias que vayan a atacar todas esas sustancias que están entrando a mi sangre que no deberían estar ahí. Entonces esto es como un ciclo vicioso, ¿verdad? La inflamación y el estrés me genera mayor permeabilidad y la permeabilidad me genera mayor estrés e inflamación. Entonces es un ciclo bastante complejo. Luego el déficit de nutrientes. El mejor ejemplo que les puedo dar es déficit de magnesio, déficit de vitamina D y las repercusiones que esto llega a tener en el organismo, principalmente porque son la vitamina D, que ya es casi que considerada una hormona o considerada una hormona que tiene muchos tejidos sobre la cual actúa, que ahora más adelante vamos a hablar de cómo es que de ayuda a la desinflamación o a reducir la inflamación. Un déficit de este es casi que un prerequisito para una enfermedad autoinmune. Ayuda o la falta de, más bien favorece la producción de sustancias inflamatorias. El magnesio, que es un mineral que es muy necesario en muchas de las funciones corporales también, cuando está en déficit, genera que fácilmente el cuerpo pueda caer en procesos inflamatorios. Luego está el estrés sostenido. Nosotros ya por genética, por historial, por evolución, por lo que sea, miles de años atrás, cuando llegábamos a un estado de estrés, era porque había algún factor peligroso que ponía nuestra vida en riesgo. Creo que el ejemplo que da todo el mundo cuando habla de esto es el famoso tigre persiguiéndolo a uno para comerse. Entonces voy a usar el mismo ejemplo. Tengo un tigre que viene detrás mío y me quiere comer. Entonces mi cuerpo en ese momento reacciona, apaga el sistema simpático, que es el sistema que hace que yo digiera bien, que yo pueda descansar, que yo produzca lágrimas, que yo produzca enzimas digestivas, que yo pueda conciliar el sueño. Eso se apaga y se enciende el sistema parasimpático, que es el que me dilata las pupilas, me acelera el corazón, hace que yo respire más rápido para que la circulación vaya más rápido y todos mis tejidos que me ayuden a pelear o a salir corriendo puedan estar activos. Pero ok, resulta que yo pude salir corriendo y me fui y ya no tengo al tigre persiguiéndome. Entonces, mi sistema de estrés inducido se apaga y yo sigo adelante con mi vida. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos momentos ya no vivimos así. Empezamos desde la mañana, especialmente las que somos mamás, a pelear con los chiquillos para alistarlos para ir al colegio. Entonces ya uno corre y corre haciendo desayuno, peleando con ellos porque todo el mundo quiere seguir durmiendo y ya, bueno, se van para la escuela, ya yo voy tarde para el trabajo, tengo que manejar por un montón de presa y voy estresada. No es como que ya yo llegué al trabajo y ya me desestreso y ya, no, sino que yo llego al trabajo y ojalá el jefe me haya regañado porque llegué tarde, o tengo un montón de trabajo que tengo que hacer atrasado, o tengo cuotas de ventas que tengo que cumplir que no voy ni por la mitad, ya casi tengo mi fecha límite, entonces es otro estrés. Y ya salgo del trabajo y vengo en otro montón de presa para la casa. Y como mi marido también tuvo un problema ese día, entonces llegamos a la casa y discutimos. Pasamos en ese estrés sostenido todo el día, todo el día. Y eso me mantiene niveles hormonales como el de cortisol altísimo en sangre. Y eso va a producir que yo tenga pues niveles inflamatorios en general. Entonces, el estrés sostenido es otro de los factores. Ahí mismo acomodé el sedentarismo porque ahora nosotros tenemos trabajos súper sedentarios. Si bien hay gente que pasa de pie todo el día, básicamente no se mueve, solo pasa de pie todo el día, no llega ni a caminar 1000 pasos.
no tenemos tiempo de ir al gimnasio, no tenemos tiempo o no tenemos ganas, el ratico que tenemos libre lo preferimos dormir y descansar porque pasamos exhaustos todo el tiempo, entonces no nos movemos. Y el sedentarismo pues va a generar también un montón de, es como una cadena de acciones que va a llevar a un estado de inflamación. Va a hacer que yo gane peso, va a hacer que mis reservas grasas aumenten, eso va a hacer que yo que genere resistencia a la insulina, eso va a hacer que entonces ya mi cuerpo entre en un estado inflamatorio, mi tejido graso en exceso también produce sustancias inflamatorias, en fin, es una cadena ahí de reacciones que se da simplemente porque yo no me muevo. Y otro de los factores inflamatorios es pues la alimentación. Nosotros tenemos una alimentación súper proinflamatoria. Nosotros tenemos que entender que muchas de las sustancias que nosotros, todas las sustancias que nosotros producimos en nuestro cuerpo, necesitamos materia prima para producirla. Por ejemplo, ahora les mencioné que una de las sustancias inflamatorias son las prostaglandinas. Hay prostaglandinas inflamatorias y prostaglandinas antiinflamatorias. Pues muchas de las grasas, especialmente grasas trans y grasas saturadas en exceso, es materia prima para la elaboración de prostaglandinas proinflamatorias. Y nosotros tenemos una dieta altísima en grasas en general. También aceites que son ricos en omega 6. El omega 6 en sí no es malo, es el exceso de omega 6. Yo debería tener un balance entre mi consumo de omega 6 y 3 y no lo tenemos. Comemos muchísimo más omega 6 que cualquier otro. Y esto es porque nosotros utilizamos mucho aceite vegetal, como el aceite de maíz, el aceite de soya, el aceite de canola, todos estos aceites que son ricos en omega 6, que también en exceso pueden llegar a ser considerados proinflamatorios. También el exceso de consumo de carnes procesadas mayoritariamente o una dieta rica en carnes rojas, una dieta rica en alimentos ultraprocesados que son elaborados a partir de cereales que han sido muy modificadamente tratados, han sido muy genéticamente modificados a lo largo de los años, o consumo de carnes de animales que han sido altamente tratados con medicamentos. Todo esto en mi cuerpo va a generar también o me va a dar la materia prima para la elaboración de sustancias proinflamatorias. Entonces, ya entrando un poquito en alimentación, un poquito más adentro en alimentación, si hablamos de una dieta antiinflamatoria, eh, la dieta mediterránea por excelencia es la que más ha sido investigada hasta la fecha por su poder antiinflamatorio. De hecho, el Departamento de Medicina Familiar y Salud Comunitaria de la Universidad de Wisconsin en el 2020 presenta un metaanálisis donde se habla de todos los estudios que se han realizado hasta esa fecha que estudian este tipo de alimentación por su alto poder antiinflamatorio. Esta es una dieta que es inspirada en muchos países de la región mediterránea europea, que básicamente cuenta con un patrón alimentario que permite que las personas que lo sigan presenten menor cantidad de marcadores inflamatorios en sangre que las personas que tienen una dieta típica muy occidentalizada como la nuestra, o muy americanizada, por decirlo de otra forma. Nosotros de este lado del occidente tenemos una alimentación proinflamatoria, mientras que se observa que esta gente del Mediterráneo, por su forma de alimentarse, produce menos sustancias inflamatorias en comparación. Esta dieta posee propiedades protectoras frente a muchas enfermedades de estas crónicas no transmisibles que son generadas o causadas por la inflamación sistémica crónica. Para explicarla un poquitito o muy generalmente, voy a empezar a decir lo más importante. Toda dieta o toda
patrón de alimentación de cada persona es único, es individual y es exclusivo. Imaginémonos que yo tengo una hermana gemela que es exacta, somos exactas, 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 somos genéticamente idénticas. Ni siquiera nuestra alimentación podría ser igual, porque ella no va a vivir su vida de la misma manera que la vivo yo. Tal vez ella hace CrossFit y yo hago yoga. Tal vez ella trabaja en una oficina y yo decidí trabajar caminando perros. Tal vez ella en estos momentos está embarazada y yo no. Entonces nuestra alimentación nunca va a ser igual. De hecho, mi alimentación nunca es igual. Mi alimentación es muy dinámica. Les aseguro que nadie hoy come de la misma manera que comía hace 10 años porque nuestro organismo no es igual. Muchas personas van a decir, uy, yo como cuando tenía 20 años y me muero porque mi cuerpo ya no va a resistir la comida que resistía cuando yo tenía 20 años, mi digestión tampoco. Yo podía desayunar, almorzar y cenar McDonald's o Taco Bell. Yo hago eso ahorita y paro en el hospital porque ya mi digestión no lo tolera. Entonces mi alimentación siempre va a ser muy individual, muy mía, muy exclusiva y muy dinámica. Ya con eso entendido, las bases de una dieta mediterránea, cuyas propiedades se observa que son muy protectoras contra enfermedades relacionadas con la inflamación, primero es por su perfil de grasas. Es una dieta que es rica en grasas mayoritariamente eh, mono y poliinsaturadas, especialmente aquellas que son fuente de omega 3. El omega 3 es conocidísimo, y ahorita vamos a hablar un poquitito más de él también, conocidísimo por ser antiinflamatorio. Entonces, ¿de dónde obtienen ellos las grasas? Bueno, porque llevan una dieta que es rica en aceite de oliva, principalmente. El aceite de oliva, que es un alimento maravilloso, que no solamente me aporta omega 3, sino que, por ejemplo, también tiene sustancias como el oleocantal, que es una sustancia que consumida de aproximadamente 50 mililitros de aceite al día, tan antiinflamatoria o tan potente como el paracetamol, por ejemplo. Y es algo que ellos ponen en casi que todas sus comidas, el aceite de oliva. También de frutos secos, como las nueces, como las eh, macadamias, todas estas semillas secas que me van a aportar bastantes ácidos grasos poli y monoinsaturados. Es una dieta que da prioridad a pescados, mariscos y carnes blancas en vez de carnes rojas y altas en grasa. Entonces, por ejemplo, ellos van a preferir comer un pescado alto en omega 3, como sería un atún o un salmón o un pescado blanco fácil de digerir o mariscos, en vez de consumir, por ejemplo, un churrasco o un corte de costilla de cerdo, que son carnes muy altas en grasas saturadas, que son proinflamatorias. Entonces, al hacer este intercambio y consumirlo, al contrario de como, por ejemplo, se consume en estos países de este lado del mundo, en vez de consumir productos ultraprocesados como jamones, como tocino, como carnes rojas, como cerdo. Ellos, aquí se puede consumir eso, si no diario, por lo menos 3 veces por semana, 4 veces por semana. Y pescado, aquí la gente lo come una vez por semana si acaso. Más si vivimos en el área de San José, que aquí no es tan dominante el consumo de pescado como por decir en las costas. Ellos lo hacen al revés. Ellos consumen más veces por semana un alimento como el pescado, como los mariscos y casualmente por allá una vez a la semana, si acaso consumen carne roja y cortes magros, no los consumen grasos. Otro de los aspectos muy importantes es el consumo de frutas y vegetales. El consumo de frutas y vegetales de esta dieta mediterránea, ahora vamos a ver que las porciones son aproximadamente 4 o 5 porciones al día, donde son 3 a 4 porciones de vegetales y 1 o 2 porciones de fruta máximo. Tienen muchas ventajas, pero las dos principales es el aporte de antioxidantes. Todos los colores de las frutas y los vegetales van a significar que estoy consumiendo algún antioxidante. Tenemos que entender que dentro de los procesos inflamatorios en el organismo, uno de esos es la oxidación
¿verdad? Procesos oxidativos en el cuerpo. Entonces, un alto consumo, una dieta alta en antioxidantes es muy antiinflamatoria. Lo que se obtiene mayoritariamente o casi que del todo de frutas y vegetales. Y la segunda parte muy importante de una alimentación así es el consumo de fibra. Recordemos que hay dos tipos de fibra, soluble e insoluble. La fibra es como el superhéroe de los alimentos, tiene un montón de funciones en el cuerpo. La fibra me va a ayudar a controlar niveles de glucosa en sangre, me va a ayudar a controlar niveles de grasa en sangre, de colesterol, me va a ayudar a alimentar a mis bacterias les encanta, especialmente la fibra no soluble, o sea, como las cáscaras, y la fibra que se ve como en el apio, los pelitos del apio, la cáscara de la manzana, la cáscara de la zanahoria, todo eso es fibra que a esas bacterias les encantan y cuando ellas se alimentan de esto, producen ácidos grasos de cadena media que son importantísimos en muchas funciones corporales también. Me ayudan a que las bacterias saludables produzcan vitamina K de la tipo K2, que se conoce como la vitamina anticoagulante. Sí, la anticoagulante o la antihemorrágica. También me ayuda a procesar mejor la vitamina D, en fin, tiene un montón de beneficios en el organismo, ayuda con la presión arterial, etcétera. Entonces vemos que tiene muchas funciones el consumir fibra a partir de frutas y vegetales. Y otra característica son los lácteos. Es una dieta que es moderada en lácteos. Nosotros los costarricenses tenemos un gran gusto por la leche y por los productos elaborados a partir de lácteos. Hasta el 2019, que fue el último estudio que pude encontrar, se dice que per cápita en nuestro país consumimos hasta 219 litros de leche por año. Entonces eso quiere decir que cada costarricense consume hasta 219 litros de leche anual. No estamos diciendo que nos tomamos 219 litros en leche, sino que estamos consumiendo en quesos, en natilla, en todos los productos que sean elaborados, inclusive helados, a partir de lácteos. Entonces vean que es un consumo muy elevado. Ellos en la dieta mediterránea consumen una dieta moderada en lácteos que se enfoca mayoritariamente en el yogurt y ojalá lácteos bajos en grasa o descremados, ¿verdad? Para tratar de aprovechar beneficios de los lácteos, a pesar de que si no tiene grasa pierde muchos de sus beneficios, pero también es una por otra, no estamos consumiendo tantísima grasa saturada. Aquí les muestro una guía rápida, que no sé por qué se me sube, pero para decirles, la columna de la izquierda son las cosas que tenemos que incorporar, la columna de la derecha son cosas que tenemos que eliminar, evitar o reducir. De la columna de la derecha de cosas a incorporar, tenemos primero frutas y vegetales, como les dije, 4 o 5 tazas al día. Ahí van ejemplos de frutas y vegetales que en nuestro país tenemos la gran bendición de que tenemos producción de frutas y vegetales a lo largo del año. No es como que tenemos esos países de inviernos crudísimos donde ya los vegetales están muy limitados o las frutas, sino que aquí tenemos un clima maravilloso que nos permite tener acceso y podemos elegir siempre consumir aquellos productos que estén de temporada porque van a estar más frescos, de mejor calidad y mucho más baratos que los que no están de temporada. El omega 3 se busca 2 a 3 porciones por semana de alimentos que sean fuente de omega 3, como pescados grasos, como el atún, el salmón o la caballa, incluso la trucha. También aceite de pescado, entre 2 a 4 gramos al día de aceite de buena calidad de pescado. Cereales integrales, porque el cereal integral va a tener omega 3 en su composición. Sería como panes integrales, arroz integral, etcétera. Nueces, vegetales verdes, ojalá bien verdes oscuros, aceite de oliva, como les mencioné ahora, que no puede faltar, y el mismo aguacate. También al consumo de grasas monoinsaturadas, aquí como el de oliva, el de canola, maní, sésamo, aguacates. Vean que el de canola fue el único que se salvó en esos aceites vegetales que les mencioné ahora, que son proinflamatorios. Y aquí al que yo le pondría el asterisco al lado sería el de oliva y el de aguacate, que son los mejores. Luego la fibra.
Nosotros pocas veces llegamos al consumo completo de fibra de entre 25 a 30 gramos diarios. Nosotros tenemos un consumo muy bajito. Serían leguminosas, que son todo tipo de frijoles, cereales integrales, nueces vegetales y frutas. Proteínas, que serían todas las carnes, si son de fuente animal, o vegetal, con frijoles, granos, nueces y semillas. Hierbas y especias como la paprika, el romero, jengibre, cúrcuma, etcétera, que ustedes más que nadie saben que la cúrcuma, el jengibre y todas estas hierbas también tienen muchos poderes antiinflamatorios en nuestro organismo. Dulces y snacks sería limitar los dulces, optar por chocolate amargo, menos de 100 gramos por semana. Del lado derecho está todo lo que deberíamos evitar, que es las grasas trans, de esas las deberíamos evitar completamente. Aceites parcialmente hidrogenados, alimentos horneados como queques, pizzas congeladas, galletas, reposterías, etcétera. Todos los alimentos fritos, como las donas, ahora que están tan de moda con esta compañía nueva que llegó a Costa Rica. Papas, pollo frito, que son de las cosas que más buscamos los costarricenses. Aceites vegetales refinados, les dije soya, maíz, girasol, etcétera. Todos estos son proinflamatorios. Azúcares blancos y carbohidratos simples, pan blanco, pastas, bagels, arroz, sopas instantáneas, cereales de desayuno. Todos estos alimentos son muy inflamatorios. Si se consumen constantemente y en cantidades no adecuadas. Carnes procesadas o los embutidos, todos caen dentro de esta categoría. Grasas saturadas. Aquí es mejor escoger cortes con carnes con cantidades bajas de grasa o bien magros. También deberíamos considerar fuentes de carnes orgánicas que no tengan hormonas y de pastoreo. Aquí en Costa Rica no es tan difícil conseguir eso si lo buscamos. Limitar el consumo de lácteos que tengan full fat o toda la grasa. Y limitar mucho el consumo de mantequilla, natilla, queso crema y dar prioridad a lácteos fermentados como el yogur y el kefir. Y también, pues aquí se cuentan en aquellas personas que tengan intolerancias alimentarias o alergias, lácteos, trigo, huevos, colorantes y saborizantes artificiales porque van a generar procesos inflamatorios en el organismo. Ahora sí, suplementación. Vamos a hablar de varios suplementos de la línea que son, desde un punto de vista científico, avalados para el tratamiento de la inflamación. Está el aloe vera por su contenido de aloína, el CBD por la curcumina, aceite de onagra por su contenido de GLA, el aceite de krill y también el omega, ambos por su contenido de EPA y de DHA, el resveratrol por pues, la fitoalexina y otros como el Flexbone o la Artrisolution que ahora vamos a verlos. El aloe vera es capaz de inhibir sustancias proinflamatorias en el organismo como son las citoquinas. Un compuesto, el acemanán, es un polisacárido que actúa como un potente antiinflamatorio. Él es un compuesto propio del aloe. Regula el incremento de actividad de las células blancas durante la sanación. Entonces me ayuda a acelerar el proceso de curación. Por su parte, la aloína, que también es conocida como la barbaloína, es la sustancia amarga y amarillenta que suelta la hoja de aloe cuando uno la corta, que a la gente no le gusta mucho su olor. Esa es la sustancia que más se ha estudiado respecto al aloe. Es un derivado de la antriquinona, que ayuda a modular procesos inflamatorios y es muy efectivo en procesos inflamatorios bucales porque inhibe las interleucinas en saliva. Las interleucinas son sustancias inflamatorias que pueden estar en la boca, entonces en procesos como sanación de alguna cirugía oral o presencia de aftas o por ejemplo en los niños que les da muchas de estas enfermedades como la de boca, mano, pie, que son muchas aptas o postemitas que se les hacen en la boca. El aloe es muy apropiado para estos procesos. Y la antraquinona, que es la que contiene los pigmentos que le dan su color característico a la planta. Ya acuérdense que les dije que los colores en las plantas son los diferentes antioxidantes que tienen. Entonces aquí vemos que esta
Antraquinona es un antioxidante porque es la que le da el color característico a la planta. Desde el año 2000 se propone como el compuesto que permite reducir infecciones bacterianas y virales en el organismo. Entonces, vean cómo hay varios compuestos en el aloe que nos va a facilitar un proceso antiinflamatorio. Luego está el aceite de CBD, que en el caso de la línea de Millennium tiene también curcumina. El CBD, puntualmente, el cannabidiol, es un fitocannabinoide que es el más farmacológicamente activo y no es psicoactivo, entonces no genera lo mismo que puede generar, por ejemplo, el THC. Tiene muchos efectos farmacológicos, tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes muy efectivos. Vamos a ver a lo largo de todos estos suplementos que vamos a ver a partir de ahora, que muchos de ellos también son antioxidantes. Recordemos lo que hablé de los antioxidantes. El proceso inflamatorio tiene muchos procesos oxidativos en nuestro cuerpo que no son compatibles con el bienestar. Entonces, una dieta junto con una suplementación altamente antioxidante siempre va a ser muy efectiva en el tratamiento de la inflamación. Dentro de los efectos terapéuticos se observan muchos en las enfermedades cardiovasculares, en enfermedades neurodegenerativas, diferentes tipos de cáncer y enfermedades metabólicas. Todas estas, como lo vimos al principio, acompañadas de estrés e inflamación oxidativas. Va a inhibir la activación de células proinflamatorias, o sea, va a hacer que el cuerpo no produzca células proinflamatorias, va a inhibir la síntesis de mediadores proinflamatorios, tiene propiedades apoptóticas. Propiedades apoptóticas quiere decir que va a inducir a que la célula se destruya a sí misma. Entonces, células inmunitarias generadoras de inflamación que están sobreactuando, el CBD tiene propiedades apoptóticas, o sea, hace que esas células induzcan en sí mismas su destrucción. Entonces, esto va a hacer que se genere una inmunosupresión inducida. Es muy eficaz en personas que tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo, porque mi sistema inmune está tan activo que me está autoatacando. Entonces, por eso se utiliza mucho en pacientes autoinmunes. También tiene propiedades apoptóticas en células sanas, aún bajo condiciones inflamatorias y oxidativas, antiapoptóticas, perdón, en células sanas, aún bajo condiciones inflamatorias, o sea, protege a las células sanas de que no se destruyan aunque estén inflamadas u en proceso de oxidación. Entonces, protege células sanas para que cuando el proceso inflamatorio ceda, esas células puedan seguir con vida. Por su parte, la cúrcuma longa, es una especie culinaria muy popular en medicina china. Es la que le da un color riquísimo amarillo a nuestros curries. Alimentariamente es muy sabroso, muy rico para cocinar, pero también es muy popular para tratamientos antiinflamatorios. Existen 3 curcuminoides. La curcumina, que es la más estudiada, la demetoxicurcumina y la bis-demetoxicurcumina. Pero la curcumina es la más estudiada. Ella nos ayuda a regular inflamación, nos ayuda con el crecimiento de células y también induce apoptosis en las células que necesita para generar un proceso antiinflamatorio. Y también, como es tan amarillo, es un color tan bonito, siempre recordemos color antioxidante. Es una molécula pleiotrópica. ¿Qué es una molécula pleiotrópica? Para explicárselo fácil, algo pleiotrópico es que puede actuar en un montón de distintos lugares a la vez. Como me puede actuar, por ejemplo, en las células del cabello, me puede actuar en las células de la piel, me puede actuar en las células del hígado, me puede actuar en tejido cardíaco, me puede actuar en el intestino. Entonces tiene muchos lugares donde puede actuar, no está muy enfocado a un solo lugar. Entonces, como es una molécula pleiotrópica, tiene un efecto terapéutico en diferentes enfermedades. Como me puede ayudar con una inflamación en una hepatitis, por ejemplo, me puede ayudar con un proceso de migrañas, por decir algunos. En los últimos 20 años se han publicado más de 7,000 artículos sobre las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de la curcumina y más de 1,000 de estos han sido pruebas clínicas que en lenguaje científico tienen mucho peso, mucha validez.
Y las pruebas clínicas que se han hecho por sus propiedades antiinflamatorias son mayoritariamente en enfermedad cardiovascular y cáncer. Entonces tiene mucho peso científico el uso de la curcumina como un antiinflamatorio. Luego sigue el aceite de onagra, que también se conoce como el Evening Primrose. A la fecha, es de las plantas más estudiadas por su actividad biológica en el tratamiento de muchas enfermedades. Es alto en ácido linoleico, o el famoso AL. 70 a 74% de su composición es de este ácido y es considerado un ácido graso esencial. Esencial quiere decir que necesito obtenerlo de alguna fuente porque yo no lo proceso. Entonces, todo lo esencial es que yo necesito ponerlo en mí. Entonces, esta es una muy buena fuente de ácido linoleico. También es fuente de ácido gamma linoleico o el famoso GLA, que es el punto de venta de este suplemento. Entre un 8 y un 10% de su composición es un GLA, lo que estimula la producción de eicosanoides antiinflamatorios. O sea, este GLA en mi organismo va a hacer que yo empiece a producir eicosanoides que son antiinflamatorios y por eso es tan potente en el tratamiento de la inflamación. Suplementar con este aceite aumenta los niveles en sangre del GLA y su metabolismo, que es el DGLA, que son las de mayor efecto antiinflamatorio y antiproliferativo eh, que poseen. O sea, son las dos más activas en la sangre. Entonces, suplementar con esto de forma continua va a hacer que mis niveles en sangre estén más altos y que yo produzca el metabolismo, que es el DGLA, y ambos son súper antiinflamatorios. Entonces, tiene esa ventaja. El GLA va a suprimir mediadores de inflamación, como la interleuquina, la 1 beta, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que esos son marcadores en sangre que indican inflamación. En donde se ve muy buen efecto de antiinflamatorio de este aceite, en la dermatitis atópica, en la psoriasis, síndrome de Sjögren, asma y en terapias anticancerígenas. Un metaanálisis publicado en el año 2021 menciona estudios clínicos sobre la eficacia de este aceite de onagra en el tratamiento de la mastalgia. La mastalgia es el dolor de senos en las mujeres. De estos 13 estudios fueron utilizados, donde más de 1.700 mujeres participaron y se observa que el suplemento de aceite de onagra o Evening Primrose tiene una eficacia parecida a los antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el paracetamol o el diclofenaco, por ejemplo, y también al danazol, que es otro medicamento para el dolor en el control del dolor en estas mujeres. Entonces vean ustedes que es bastante potente y es un muy buen antiinflamatorio. Luego sigue el aceite de krill, el omega 3 y ambos por su contenido de DHA y de EPA. El krill, como ya ustedes saben, me imagino que ya todos más que conocido, es un camaroncito chiquitillo, eh, es un crustáceo, parece un camaroncito, que proviene del océano Antártico y es un crustáceo que es altamente rico en nutrientes. Él tiene vitamina A, vitamina E, calcio, fósforo, magnesio, ácidos grasos poliinsaturados, fosfolípidos, astaxantinas y flavonoides. Otras fuentes de omega 3 poseen mayoritariamente triglicéridos de cadena media, mientras que los fosfolípidos del krill, que son fosfatidilcolina, colina, que básicamente es como EPA y DHA, son más absorbibles en el intestino y están más biodisponibles en el organismo. Cuando yo digo que algo está más biodisponible en el organismo, es que cuando yo lo consumo, mi cuerpo absorbe mayor cantidad y la usa más. Cuando algo no está muy biodisponible por cualquier razón, porque le faltó tiempo de cocción, porque viene atado a algunas moléculas que no van a permitir su absorción, yo lo puedo absorber, no me va a hacer daño, pero no lo utilizo. Simplemente pasa por el intestino y se excreta. Pero cuando algo está muy biodisponible es porque mi cuerpo lo aprovecha, lo absorbe y lo usa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y a muchos de ustedes se los explican como que este aceite es más
absorbible porque se diluye en agua. No es tanto que se diluye en agua, sino que es la fosfatidilcolina, es una molécula que es polar y apolar, por ejemplo, frente a omega de otras fuentes. Dentro de las propiedades farmacológicas, para, por ejemplo, tratamiento de enfermedad cardiovascular o de desórdenes neurológicos o enfermedades inflamatorias en general, también se utiliza en la prevención de ciertos tipos de cáncer y se sabe ya a ciencia cierta que mejora la microbiota intestinal también. Entonces, es un valor agregado que tiene esto frente a otros suplementos. El omega 3 en general, ya no solamente el krill, tiene presencia de DHA y de EPA y tienen por función antiinflamatoria porque regulan los receptores activados por perixosomas, o sea, que son los encargados de respuestas a varios tejidos. Hay varios tejidos con diferentes receptores que tienen diversos tipos de estímulos que pueden tener o no respuesta a sustancias proinflamatorias. Entonces, lo que estos hacen es que regulan la respuesta de esos receptores en diferentes tejidos para que respondan en menos magnitud a sustancias proinflamatorias. Entonces, las sustancias proinflamatorias pueden estar ahí, pero lo que ellos hacen es que modulan, o sea, le suben o le bajan el volumen a la respuesta de estos tejidos a esas sustancias. Entonces no reaccionan tanto o tan violentamente o tan inflamados. Por eso es que tienen este proceso antiinflamatorio. El DHA puntualmente tiene un proceso modulador en la producción de factor de necrosis tumoral alfa y que es un marcador en sangre. Muchas veces cuando ingresamos a un hospital o alguna condición de enfermedad me miden el factor de necrosis tumoral alfa y si está elevado quiere decir que tengo mucha sustancia inflamatoria en mi cuerpo y estoy muy inflamado. Bueno, entonces eso se reduce, no secreto tanto, no produzco tanto. Y también inhibe otros procesos inflamatorios. Entonces veamos que son varias las rutas metabólicas que tiene este aceite para evitar la inflamación. Luego está el resveratrol complex, que es resveratrol. El resveratrol, volvemos a lo mismo, es un color, es moradito, es un polifenol fitoalexino, que es un compuesto que es de bajo peso molecular con compuestos antimicrobianos. Es producido por la planta que sea uva, arándano, ciruela o maní, y es parte de su sistema de defensa. Tiene propiedades antioxidantes porque es un polifenol, entonces me ayuda con los procesos oxidativos, tiene propiedades antiinflamatorias y tiene propiedades anticancerígenas. Es muy bien absorbido, es altamente metabolizable en el organismo, entonces se utiliza mucho de lo que yo consumo, utilizo la mayoría de lo que yo consumo. Su actividad antiinflamatoria puede ser explicada como la inhibición de la producción de factores inflamatorios, interleucinas 12, 1-alfa, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Las inhibiciones, eso sí, son dosis dependientes, entonces depende de la cantidad de la frecuencia de consumo del resveratrol va a determinar el nivel de inhibición de estos factores. Entonces, si de repente yo lo dejé de tomar, me vuelvo a inflamar. Siempre va a ser dosis dependiente. Entonces, esto es un suplemento que se puede consumir a largo tiempo, a largo plazo, sin tanto, o sea, sin ningún tipo de contraindicación. Y una dosis, una cantidad y una frecuencia adecuada va a permitir que el poder antiinflamatorio de este compuesto pues sea mayormente aprovechado. Se ha observado que puede suprimir la neuroinflamación, entonces es muy neuroprotector. La neuroinflamación que haya sido mediada por la microglía, que es una parte del cerebro, por ende va a proteger las neuronas de la inflamación, es muy neuroprotector. Va a disminuir la inflamación de las vías aéreas, entonces es muy bueno para personas con asma, con bronquitis o incluso con enfisema. En conjunto con la vitamina E,
forman una sinergia, generan una fuerza sinérgica, dando un efecto antiinflamatorio mayor, reduciendo marcadores inflamatorios en la sangre significativamente en comparación al uso de resveratrol solo. Entonces, si consumimos resveratrol con vitamina E, tenemos un mayor y mejor efecto que solamente el resveratrol. Luego está, por ejemplo, el Artrisolution, que contiene bromelina. La bromelina es una enzima proteolítica que se deriva de la Ananas cosmosus, o famosamente conocida como la piña. Tiene un alto potencial antiinflamatorio, tiene muy buena tolerancia digestiva. De hecho, al ser una enzima proteolítica va a ayudar a que yo digiera mejor las carnes, por ejemplo. Entonces ayuda mucho a la digestión también. Tiene un potencial antibacteriano muy marcado, también antitrombótico y anticancerígeno. En una revisión sistemática que leí, 7 estudios relacionados con la suplementación con bromelina, bromelina sola o bromelina con otros compuestos, y la reducción de marcadores antiinflamatorios arroja que hay una reducción de la inflamación cuando se usa en conjunto con otros compuestos, como en el caso del Artrisolution, y cuando se usa sola, también reduce la respuesta inflamatoria, pero en menor cantidad. Los rangos de uso del compuesto pueden ir desde 99.9 miligramos a 1200 miligramos y no se debería consumir en menos de 3 a 16 semanas. Los compuestos que reducen son las interleucinas 12, las prostaglandinas E2, las ciclooxigenasas 2, factor de necrosis tumoral alfa y lo bajo óxido nítrico en el organismo. La Artrisolution también contiene MSM, que es el metilsulfonilmetano, que es un compuesto orgánico azufrado que tiene una amplia capacidad de aliviar el dolor y la inflamación en el organismo y logra atenuar la expresión de sustancias inflamatorias como las interleucinas, la ciclooxigenasa y el factor tumoral alfa. Entonces vemos que este compuesto, como lo mencioné ahora, la bromelina en conjunto con otros compuestos, es un potentísimo antiinflamatorio. Por eso es que este producto ayuda tanto a la inflamación de articulaciones, a aliviar todo eso. Luego está el magnesio, considerado un elemento esencial para la vida, involucrado en el metabolismo y homeostasis. La homeostasis es el estado en el que más le gusta estar al cuerpo, que es el estado de equilibrio, donde todo está en equilibrio. Cuando el cuerpo está en equilibrio, los doctores van a decir hay homeostasis. Entonces, el magnesio está muy involucrado en la homeostasis de los tejidos y de los órganos. Va a ayudar a regular las funciones inmunológicas y cuando estamos deficientes de magnesio se promueve la inflamación porque hay un incremento en la producción de sustancias inflamatorias y se va a fortalecer el desencadenamiento oxidativo de los granulocitos y fagocitos. Entonces vean que ya estamos hablando otra vez, citoquinas y proceso oxidativo, que siempre me va a llevar a la inflamación. La deficiencia subclínica induce al tipo de inflamación llamada inflamación crónica de bajo grado. Esta es la que hace que la persona sea más propensa a desarrollar diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. La vitamina D es una sustancia con efectos pleiotrópicos. Recordemos que ya hablé que era un efecto pleiotrópico que actúa en diferentes tejidos. La vitamina D en su deficiencia siempre favorece la aparición de enfermedades y desórdenes derivados de la inflamación crónica, como el caso de las enfermedades autoinmunes, como el lupus, la esclerosis múltiple, artritis reumatoides, tiroiditis de Hashimoto, etc. Esta sustancia tiene un gran impacto sobre la reducción del estrés oxidativo y la inflamación secundaria a este estrés en el organismo. Entonces, por eso siempre tenemos que vigilar nuestros niveles de vitamina D y suplementar adecuadamente cuando sea necesario. La glutamina es un aminoácido condicionalmente esencial. ¿A qué me refiero con condicionalmente? Bueno, yo puedo fabricar glutamina, pero no produzco grandes cantidades, entonces necesito obtener siempre un poquitito de una fuente externa. Entonces, por eso es condicionalmente esencial, porque no lo necesito esencial, pero sí necesito un poquito.
Es considerado el aminoácido más abundante en nuestra sangre y es la mayor fuente de energía de intercambio rápido, como los enterocitos del intestino. ¿Se acuerdan que les dije que eran como rectangulitos uno junto a otro? Esas células se intercambian cada 3 días. Entonces necesitan mucha energía para poderse estar reponiendo y ese intercambio constante. Entonces la glutamina es muy apropiada para el tratamiento de inflamación en los intestinos porque ayuda a que las células se puedan ir regenerando cada vez más y mejor. Entonces, ya solo con eso, potentísimo antiinflamatorio. Ayuda en la reparación del intestino, en la hipermeabilidad intestinal. Ayuda al cuerpo a la desintoxicación del amonio porque es considerado un buffer. Un buffer en química quiere decir que me va a, si hay una sustancia ácida, la hace básica. Esos son términos muy químicos. Entonces, cuando nosotros comemos proteína, carnes, uno de los metabolitos de esto es el amonio. El amonio, entonces, es muy ácido. La glutamina es un buffer que me ayuda a convertir la desintoxicación de este amonio, hago otros aminoácidos, hago azúcares amoniados y urea. Entonces, me ayuda con ese proceso. Cuando se reducen las reservas de glutamina en el cuerpo, que por ejemplo, una hora de ejercicio intenso puede reducir hasta 40% la glutamina en mi sistema, es conveniente suplementar. Y esto ayuda a disminuir la inflamación en los tejidos, a desarrollar masa muscular y a mejorar el rendimiento deportivo también. Y para finalizar, tengo la arginina. La arginina también es otro aminoácido condicionalmente esencial. O sea, yo puedo producir poquitos, pero necesito también ingerir de una fuente externa. Se puede obtener de carnes rojas, aves, pescados y lácteos. También se puede desarrollar en un laboratorio, igual que la glutamina, para la suplementación. En el cuerpo se convierte en óxido nítrico, que es un excelente vasodilatador, o sea, va a ayudar a que mis venas y arterias se abran para que la sangre fluya mejor. Entonces, ayuda mucho en este proceso de vasodilatación, lo que le da la potestad de disminuir la inflamación en tejidos y a nivel intestinal ayuda a restaurar la homeostasis o el balance de la mucosa inmunitaria. Tiene la capacidad de inhibir los efectos de la interleucina 1 beta en los tejidos también. Aquí está la bibliografía de todos los estudios que se utilizaron para para la elaboración de este material educativo que les presenté hoy. Quienes gusten tener esta información por escrito, estoy terminando de elaborar el documento. No sé si pueden dar mi correo o yo lo puedo escribir aquí y quien lo quiera me puede escribir al correo, yo se los puedo enviar con muchísimo gusto, porque toda la información de esta presentación en resumido queda en un documento. Les agradezco mucho la atención que me prestaron. Sé que fue un montón de información lo que les acabo de dar. Espero que haya sido de provecho. Espero que no sé, que les sirva de algo. Sí, correcto. Si alguno quiere, entonces, o bien la presentación, si se la podemos facilitar a través de las vertedoras, o si ya el documento, la doctora también va a pasar un documento completo, entonces también se los podemos enviar. Si tienen alguna consulta, con todo gusto. Y también queríamos hacer una actividad vamos a rifar 3 productitos, entonces voy a ponerlo aquí para no quitarles mucho tiempo con esa parte de la actividad. Doctora, si quiere, la molesto con lo de compartir la pantalla. Sí. Ay, no es esta. No soy muy hábil en esta parte tecnológica. Acá está. Bueno, vemos que fuimos 87 participantes. Vamos a generar aquí el número. Entonces, el primer ganador sería el número 15.
hacer No, nuevamente. no se ve los números, cualquier cosa. Ok, No está generando, solo se ve como el correo. O bueno, no, y más bien configuración del sistema. ok, bueno. Entonces, para no atrasarlos, igual está el 15, el 76. Nosotros hicimos una lista conforme se fueron conectando, y el 56. Entonces, esos tres numeritos, ahorita les ponemos qué personas corresponde, y podrán escoger uno de los productitos de los que se hablaron hoy, el que deseen, el que les que sea más útil en su vida, por decirlo así. Muchísimas gracias por conectarse, invitarlos nuevamente a conectarnos de hoy en 8. El tema va a ser la diabetes mellitus, y vamos a ver si por acá teníamos algunas, yo vi que estaban agradeciendo, pero no sé si tenían alguna consulta por acá. Ajá. ¿Cuál era el mecanismo antiinflamatorio de la vitamina D3 que la doctora Natalia dijo y que luego nos iba a explicar? De la vitamina D3, deme un segundito para devolverme aquí, para ver si es que yo lo tenía en la presentación. Acá. Ay, Dios, ahí no era. Deme un segundito. La vitamina D3, el ergocarciferol, como les expliqué ahora, tiene muchas propiedades pleiotrópicas, o sea, trabaja en muchos distintos tejidos. La vitamina D no es esencialmente considerada una vitamina, pero tampoco es considerada una hormona, pero es considerada una vitamina y una hormona. Entonces trabaja de muchas formas en muchas partes del cuerpo. El proceso lo que hace es que ayuda en la metabolización de muchas sustancias que me modulan otra vez me modulan el volumen de cuál puede ser la respuesta inflamatoria de los tejidos, de los diferentes tejidos. Ella tiene efectos sobre muchos de los tejidos del organismo, todo lo que hace es que modula qué tanto esos tejidos van a responder a sustancias inflamatorias. Como les dije ahora, la falta de vitamina D en el organismo, una deficiencia, por más subclínica que sea, va a generar, es como la antesala, es que es un prerequisito para una enfermedad autoinmune, por ejemplo. Entonces, cantidades suficientes de esta vitamina en el organismo me va a ayudar a modular eso y también va a reducir la producción de sustancias proinflamatorias como son anticontaminantes. Yo con procesos antioxidantes me ayudan a regular la producción de sustancias inflamatorias y me ayuda a no responder tan agudamente a la exposición a estas sustancias inflamatorias. No sé si Yendri tendrá una pregunta, que le veo la manita ahí levantada. Donde se van a ver mucho más en detalle Correcto. estas cosas. Yo sí preferiría en caso de niños, especialmente menores de 12 años, que solamente si hay deficiencia y siempre bajo la supervisión de un médico. ¿Por qué? Porque la vitamina D, al ser una vitamina liposoluble, puede almacenarse en mis tejidos grasos y puede llegar a ser tóxica. Yo puedo intoxicar a una persona con un exceso de vitamina D. Entonces, siempre es recomendable conocer mis niveles de vitamina D antes de suplementarme. Y cuando me estoy suplementando, saber si todo lo que yo tomo, porque hay gente que toma multivitamínico que tiene vitamina D, toma vitamina D sola y tomo por allá otro medicamento que también tenía vitamina D y entonces puedo estar tomando cantidades excesivas de este. Entonces siempre es muy recomendable conocer mis niveles y saber cómo me estoy suplementando para no llegar a niveles tóxicos en el cuerpo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la vitamina A. Todas las que son liposolubles tienen ese riesgo. Las hidrosolubles, que son las solubles en agua, yo consumo
utilizo lo que necesito y el cuerpo excreta el resto en orina y heces. Pero las liposolubles sí se pueden almacenar en mi tejido graso y llegar a niveles tóxicos en el cuerpo. Y una hipervitaminosis es tan peligrosa como una hipovitaminosis. Muchas gracias. Con mucho gusto, claro. Bueno, muchísimas gracias de verdad por conectarse, por su tiempo. Este material es para ustedes, entonces también si quieren tener acceso a la grabación de este video, por supuesto que sí. Igual lo podemos canalizar a través de cada una de las vendedoras. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas